nos gastábamos todo el aguinaldo. Dimos el diezmo, dimos la ofrenda que prometimos por nuevas instalaciones, conservamos lo otro, hicimos gastos adecuados y tal vez usted y yo salimos bien librados. Si fue así, felicidades. Sin embargo, hermanos, en cualquiera de los casos, el primer caso que presenté o conviene que nos preguntemos, en cualquier caso, conviene que nos preguntemos, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Debo decirles que mi familia y yo estamos en una situación más que nunca, porque me parece que los últimos, 3 años o tal vez poquito más, nos hemos ido de la ciudad el 25 de diciembre. El 24 estamos en el culto, como este culto pasado que estuvo muy lindo, ¿no? Allá en el Gran Fórum. Estaba lleno a reventar, no sé si usted fue, pero estaba lleno a reventar, no cabía nadie más, tuvieron que sacar sillas los diáconos y estuvo muy lindo, a mí me parece que todo fue muy lindo. Pero después de eso siempre nosotros nos vamos a la casa, cenamos con algunos hermanos y luego al otro día 25 nos vamos de viaje o a Chihuahua o a algún lado, eso hemos hecho los últimos años. El año pasado regresamos para el 31 de diciembre, pero ha habido años que incluso no regresamos para el 31 de diciembre, regresamos más allá y nos vamos. Y este año se llegó el 25 y aquí quedamos en casa. Yo decía, ¿y qué sigue? ¿Qué se hace el 25 en casa? ¿Qué se hace el 26? Me sentí así como, porque otros años nos hemos ido, hemos estado en otras circunstancias, hemos estado de vacaciones con mi familia o algo así, pero ahora me he sentido así. Pero de cualquier manera, ustedes y yo nos preguntemos, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? El pasaje nos presenta a un grupo de pastores que recibieron la noticia del nacimiento del Señor, el Mesías, tuvieron un encuentro con Él porque fueron hasta el pesebre, anunciaron lo que había pasado y luego hicieron algo. Me parece que sería bueno imitarles. Es más, este pasaje es de donde surgen las pastorelas. Es la narración de la Navidad de donde surgen las pastorelas. ¿No son las pastorelas eso? Un género de arte que no era culto en su surgimiento, era un género de arte, como se dice, profano, no sacro, sino profano, del pueblo, de la gente. Pero servía para ilustrar el hecho de los pastores yendo a buscar a Jesús y los impedimentos que le ponen los demonios y esas cosas. De eso se trata. Este pasaje es la base para ese género dramático que existe en nuestra cultura mexicana, las pastorelas. Les propongo que hagamos una pastorela de nuestra vida y que imitemos a estos pastores, respondiendo en base a lo que ellos hicieron a la pregunta, ¿qué sigue? Y les propongo, como en las películas de espías, les propongo una clave. Ya ven que en las películas de espías siempre hay una clave. Sérpico, ¿se acuerdan? ¿Vieron esa película? O en la clave es esto, la clave es aquello, y tocas la puerta y tienes que decir el pato tosió de noche o alguna cosa, ¿verdad? Porque si no, no te abren, porque es así como la clave. Yo les propongo una clave de nuestra misión, porque vamos a responder a la pregunta, ¿y qué sigue? Y les propongo una clave. La clave es Belén. ¿De acuerdo? A ver, díganme la clave. Belén, gracias. Toco la puerta y... No, ustedes tocan la puerta y yo digo la clave y ustedes... Sí les abro, si no, no les abro. ¿Sí? ¿Está claro? Nuestra clave es Belén. ¿Y por qué voy a usar eso, la clave Belén? Fue en Belén, aquello fue en Belén, una pequeña aldea, desconocida, insignificante, ni figuraba en el mapa, pero desde entonces, desde que sucedió esto, es significativo en el mundo entero. Casa de pan significa, pero vamos a usarla, vamos a hacer un acróstico con esta palabra para encontrar respuesta a la pregunta, ¿qué sigue? Y les propongo estas cosas. Busquémosle, con la letra B de Belén, busquémosle. Dice el texto, lean conmigo la primera parte del texto que leímos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. ¿Cuál es la clave? Belén. No se quedaron a adorar a los ángeles, ni construyeron un altar de adoración a la música angélica. Se miraron unos a otros y a pesar de la sorpresa, se pusieron de acuerdo en lo que debían hacer. ¿Y qué hicieron? Corrieron a buscarle, busquémosle. Oiga, ¿no debió ser un asunto impresionantemente extraordinario? ¿A usted se le aparecen ángeles cada rato? ¿Se va al metro y se le aparecen los ángeles? ¿Ustedes cada semana se le aparecen 2, 3 ángeles? O sea, debió ser un espectáculo impresionante. Aparece un ángel, le dice unas cosas y luego aparece con él una multitud de ángeles celestiales. Y ahí están los ángeles. ¿Y qué hicieron después? Ah, sí, qué bueno, ¿no? Vamos. No, quedaron impresionados, compadre, ¿viste eso? Sí, tú también lo viste, no lo soñamos, pellízcame. No, debieron. Josafat, ¿fue cierto eso? Isaac, estoy diciendo nombres judíos de aquella época. Se dijeron unos a otros. Debió ser impresionante aquello. Como para fundar una religión, la de los angelianos o algo así. Como para hacer un templo, ¿no? El templo de adoración de los ángeles.
Así es nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura tiene templos para el santo del músico, de los músicos y de los viajeros, hasta para los rateros hay un santo, ¿no es cierto? En México, ¿verdad que hay uno? Que es el que protege a los rateros. Porque nos construimos, cada cosa que nos impresiona, hacemos un dios de esa cosa. Estos no hicieron eso. No construyeron altares, se miraron unos a otros y a pesar de la sorpresa, se repusieron de la sorpresa y corrieron, de acuerdo todos, a buscarle. Insisto, de esta historia se desprenden las pastorelas mexicanas. Debemos buscarle a pesar de los impedimentos, ustedes y yo. En las pastorelas hay impedimentos que ponen los demonios, esas cosas. Pues usted y yo debemos buscarle a pesar de los impedimentos. Así que conviene buscarle. Primera enseñanza de la clave Belén es esta. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue? Les propongo esto, busquémosle. Incluso esta clave Belén nos prepara a ustedes y a mí para lo que hacemos cada año por estas fechas. ¿Qué hacemos? Nos preparamos para el próximo. Analizamos este año, deberíamos hacerlo. Si alguien no lo hace, debemos hacerlo. Evaluar este año. Analizar cómo nos fue, qué hicimos, qué logramos, qué no logramos, en qué cosas fracasamos, qué cosas no conseguimos y qué resoluciones hacemos para el próximo año. Me gusta más, ya les he compartido la palabra resolución que propósitos. Tomemos resoluciones, no hagamos resoluciones, no, las resoluciones se toman. Tomemos resoluciones de lo que habremos de conseguir el próximo año, porque hacer propósitos cualquiera los hace, pero tomar resoluciones es otra cosa. Y debemos prepararnos en este tiempo que resta de este año para eso, y creo que la clave Belén nos puede ayudar. ¿Qué sigue? Busquémosle. Pero, por supuesto, usted debe preguntarme, y con sabiduría debe preguntarme, ¿qué es buscarle, pastor? Porque cualquiera puede decir, sí, busquémosle, amén, aleluya, sí, yo le buscaré. ¿Y esto qué es? ¿Qué es buscarle? O sea, ¿cómo le buscamos? ¿Dónde está? ¿O que vamos a algún nacimiento que esté por ahí, el más grande de la ciudad, que ponen unos hermanos de nuestra iglesia? ¿O qué hacemos? Les digo cosas prácticas de lo que significa buscarle para nosotros ahora. Buscarle, número uno, significa que reconozcamos que le necesitamos. Número uno, buscarle significa que reconozcamos que le necesitamos. Nadie busca lo que no necesita, ¿no es cierto? Usted no anda buscando una cosa que no necesita. Busca lo que necesita y es lo que no encuentra, y lo encuentra cuando no lo busca. ¿Le ha pasado eso? ¿Que no anda buscando algo y encuentra otra cosa? ¿Sí? Que recordemos que sin Él estamos perdidos es fundamental. No hay peor cosa que le puede pasar a un cristiano que creer que no lo necesita, que creer que ya llegó, que creer que ya está, que creer que ya lo tiene. Busquémosle, y significa que reconozcamos nuestra necesidad de Él. En segundo lugar, buscarle significa que acudamos a Él en toda circunstancia de nuestra vida, en toda circunstancia. En las victorias y alegrías para agradecerle, y en las derrotas y fracasos para pedir su ayuda y fortaleza. Si alguien te echa porras, si alguien te alaba, si alguien te dice cosas, dile sí, es gracias a Dios, y bendice a Dios por eso. No rechaces la alabanza ni la gratitud, no hay problema con eso, no tiene nada de malo eso. No me gusta una ilustración que se cuenta, se la atribuyen a muchos pastores de la historia, mexicanos y norteamericanos, que alguna vez un pastor estaba predicando y cuando bajó, alguien le dijo, qué buen sermón. Y que le dijo él al otro, sí, el diablo ya me lo había dicho. Y algunos piensan, cuánta humildad. Yo no veo problemas en que alguien te diga, oye, qué bien haces eso, y que tú digas, gracias, es por la bendición de Dios. La Biblia dice eso, dice que nos demos alabanzas unos a otros. En la Escritura hay alabanzas para seres humanos, porque es bueno reconocer los atributos de alguien, pero cuando alguien reconozca los tuyos, reconoce que es por la gracia de Dios y dale gracias a Dios. Y cuando tengamos fracasos y cuando alguien nos critique y nos ponga como campeones, también acudamos a Dios. Buscarle significa que acudamos a Él en cualquier circunstancia. ¿Saben ustedes? Si lo saben seguro, que los momentos de mucha alegría, gozo y felicidad y los momentos de mucha tristeza y depresión son pésimos para tomar decisiones. Los dos extremos. Los dos extremos, no solamente los en depresión y en tristeza, no, también los que estamos bien contentos y eufóricos son pésimos momentos para tomar decisiones. Prometemos un montón de cosas, ¿no es cierto? Yo pago, y si después no hayas cómo hacerle para pagar. Otra ronda, va por mi cuenta, ¿no? Y dices en la euforia de no sé qué. Tengamos cuidado, busquémosle a Él en todas circunstancias. Eso significa buscarle, que acudamos a Él en toda circunstancia, buena y mala. Buscarle significa que tengamos vida devocional intensa. Esto es muy práctico. Que tengamos vida devocional intensa. ¿Y qué es vida devocional? Que apartemos un tiempo a solas con Él todos los días. Esa es una resolución que debemos tomar todos los cristianos. Si este año no lo hicimos los 365 días del año, pues algo estuvo mal en nuestra vida. Deberíamos todos los días tener un tiempo a solas con el Señor. En nuestra iglesia hay montones de ayudas para eso.
Tenemos montones de libros de devocionales para que podamos hacer eso. Hay uno de todo el año, ¿no es cierto? Hay una campaña de todo el año y a lo mejor usted tiene los libros por ahí. En el Venid y Ved, en los módulos 4, 5, 6 y 7 tenemos devocionales para unirnos al Señor todos los días, un momento estar a solas con Él. Buscarle entonces significa que tengamos vida devocional para poner nuestro día en sus manos y para conocerle cada día más leyendo la Biblia y orando con intensidad. No es malo orar en el pecero, en el metro y en el camino, por supuesto que no, es magnífico hacer eso. Pero un tiempo a solas con el Señor es insustituible, es indispensable, es importante tenerlo. Y buscarle también significa que tengamos una vida congregacional sana, que nos reunamos. Ahora mismo estamos buscándole. Ahora mismo ustedes y yo venimos a buscarle, a encontrar en su palabra bendición para nosotros, para estar en comunión con otros cristianos y compartir con ellos la vida y la misión que nos ha sido dada. Así es que busquémosle cada día con intensidad. ¿Cuál es nuestra clave, hermanos? Belén. ¿Y la letra B qué dice? Busquémosle. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hacemos? Busquémosle. La siguiente letra de la clave, nuestra clave Belén, es encontrémosle. Encontrémosle. Lean conmigo la siguiente parte del versículo. Y veamos esto que ha sucedido. ¿Se fijaron lo que dicen ellos? Pasemos pues hasta Belén. Y veamos esto que se nos ha dicho y lo que sea. Y luego dice, y veamos esto que ha sucedido. Seamos testigos presenciales y no solamente lectores de las noticias. Aquellos pastores seguramente contaron su experiencia miles de veces. ¿Por qué? Porque la habían vivido. No les habían contado lo que había sucedido, sino que habían estado presentes en el suceso. El día de hoy hay personas a las que les encanta contar los milagros que escuchan por ahí que Dios ha hecho en las vidas de otras personas. Y lo repiten a menudo como si se tratara de historias legendarias, y en ocasiones hasta nos hacen dudar de que sean ciertas. ¿Ha notado eso usted? De repente hay milagros que se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes porque le van aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Y de repente se cuentan entre las iglesias evangélicas historias que no son reales. Un suceso determinado y alguien le aumentó y lo convirtió en una cosa extraña. Y hay gente que le encanta eso. Hay congregaciones, denominaciones que les encanta eso, les encanta que la gente ande contando. Aquí de repente han venido personas de otra denominación, el pastor, es que a mí me pasó algo y yo quiero que me dé permiso para contarlo en su iglesia, que no es de nuestra iglesia, pero hay gente que le gusta contar cosas que pasaron en su congregación, algo así. Pero lo triste es que hay personas que les encanta contar lo que Dios hizo en otras vidas, porque no tienen nada que contar que haya hecho en su propia vida. No tiene ninguna experiencia personal que compartir. Se trata de un cristianismo de oídas y no de experiencia. Hermanos, no nos conformemos con algo así. Vivamos la fe en espíritu, alma y cuerpo. Experimentemos, encontrémosle. Aquellos tipos no dijeron, aquellos pastores, pues qué bueno ya, ahí nació, qué suave, hay que decirle. No, vayamos, constatemos que es cierto, que un niño especial, muy especial, un rey, yo quiero conocerlo, vayamos. Y lo experimentaron en carne propia. Ahora, ¿qué significa encontrarle entonces? Digámoslo en términos prácticos, como lo dije en la palabra anterior, en la enseñanza anterior. Déjeme decirle entonces en términos prácticos qué significa encontrarle. Número 1, encontrarle significa que reconozcamos que la conversión es una experiencia personal de primera mano. Uso a menudo yo esa frase. La conversión es una experiencia personal de primera mano. Por eso el curso de discipulado que usamos en esta iglesia y que escribió un servidor se llama Venid y Ved. 2 verbos que Jesús dijo a sus discípulos que tienen que ver con una experiencia. Venid y ved. Jesús no dijo, pues aprendan. No dijo, pues apréndanse de memoria esto. No dijo, repitan este credo y sépanselo de memoria. Díganlo muchas veces. 2 mandamientos de Dios son 10. Y apréndanselo. No, dijo, venid y ved. Vengan y experimenten. Encontrarle significa que reconozcamos que la conversión es una experiencia personal de primera mano. Se trata de algo que nos pasa. Y no solo de algo que aprendemos, se trata de algo que nos sucede, nos acontece. No es algo que solamente lo aprendemos en el instituto bíblico o en el culto y entonces lo aprendo, me lo memorizo. No, es algo que me sucede. Encontrarle significa que nos aseguremos de experimentarle integralmente en nuestra vida, que experimentemos su presencia en nuestra vida cada instante por medio de nuestro diálogo constante con Él. Es más, déjeme decirlo de otra manera más clara todavía. Encontrarle significa que nos aseguremos de experimentar un proceso continuo de transformación que hace evidente nuestra conversión.
Les cuento que tengo unas tortugas de desierto en casa. Y resulta que en este tiempo hibernan. No comen nada, se duermen, se mueren. Parece que se mueren. No se mueve nada y me da miedo. ¿Estarán muertas o qué estará? Y cuando pues las tengo en una pecera muy grandota y luego las saco a tomar el sol y esas cosas, pero se me olvidan en la noche allá afuera y no hay problema, soportan el frío. Son así, pero de repente la veo seria, así, metida. Digo, Dios santo, estará muerta. Entonces la toco y uno piensa que el caparazón ni sienten. No, sí sienten. De hecho tiene una sensibilidad bárbara. Apenas la toco y ya se estremece, ya está viva. ¿Cómo sabes que un cristiano está vivo? Cada día es transformado por Dios un poco más. No es el mismo del año pasado. No, el Señor lo transforma un poco más. Así que encontrarle significa que nos aseguremos de experimentar un proceso continuo de transformación que hace evidente nuestra conversión. Si nos ha salvado, también ha iniciado en nosotros un proceso de transformación en nuestra vida que nos hace mejores cada día. Y si un día de repente hay alguien que es el mismo, toda la vida es el mismo, es más, algunos van para atrás. Algunos no solamente no son los mismos, sino que son peores. Entonces no hay vida ahí, no hay vida. Encontrarle es experimentar cada vez transformación un poco más. Así que encontrémosle en cada detalle de nuestro diario caminar. ¿Qué sigue? ¿Cuál es nuestra clave? Dos cosas hemos dicho. Primera de ellas es, busquémosle. Segunda, encontrémosle. ¿Qué letra sigue? Luchemos por Él. Luchemos por Él. Y no me refiero a luchar porque Él necesita porque Él no se puede defender. No, luchemos por Él significa luchemos en Él, sería la idea también. Luchemos en Él. Lean conmigo el versículo que da, la parte del versículo que da origen a esta enseñanza. Y que el Señor nos ha manifestado. Seamos testigos de lo que se nos ha dicho y que el Señor nos ha manifestado. No solo tuvieron una experiencia sobrenatural, angelical, espiritual, sino que recibieron la notificación de los planes de Dios. Es decir, que les fue dicho lo que Dios había planeado hacer. Es decir, sabían algo, en ese momento, sabían algo que muy pocos sabían. Muy pocos sabían. José, María y ellos, ¿no? Muy pocos terrícolas sabían. Solo José, María y ellos. Les fue dado un anuncio extraordinario. ¿Vieron al presentador de la Miss Universo? El mega oso que hizo. ¿Por qué? Porque cuando él tiene el papelito, nomás él sabe quién ganó, ¿verdad? Él es el único y se va equivocando. Está en el YouTube, ha dado vueltas por el mundo, el oso, el mega oso. Estos pastores sabían algo que pocos sabían. A partir de ese momento, ellos eran poseedores de un conocimiento privilegiado del que habrían de hacer uso, compartirlo con otros. Ahora sabían la promesa de un Mesías y sabían que era verdad y que Dios cumpliría todas las demás promesas, porque ellos sabían de la promesa del Mesías, pero ahora sabían que estaba cumpliendo y decían seguramente se cumplirán todas las demás que ha dicho. Ahora tenían un nuevo valor, impulso y una razón que antes no tenían, y ahora podían enfrentar la vida con fe, esperanza y amor. Oiga, saber la palabra de Dios, saber del cumplimiento de sus promesas, saber de lo que Él dice y de lo que hace, da aliento, da esperanza, dan ganas de seguir, va con todo. Faltaba más, faltaba menos, va con todo. Pero ¿qué significa luchar por Él? En términos prácticos, ¿qué significa? Les propongo esto. Luchar por Él significa no luchar en nuestras fuerzas, sino en las suyas. Nosotros somos débiles y Él es todopoderoso. Punto. Debemos reconocerlo ya. No nos creamos tan Juan Camaney, Toña Machetes, Lola la Trailera o como sea. Porque hay gente así que se cree, no, yo sí puedo. Sí podemos. Algunos hasta usan frases religiosas como que sí, en el Señor todo lo puedo que me fortalece. Pero en realidad están hablando de sus propias fuerzas. Porque ese texto todo lo puedo en Cristo que me fortalece, surge de la idea de que sé vivir en el fracaso. Cuando el apóstol dijo eso, se refería a eso. Sé fracasar en el nombre del Señor. Sé perder en el nombre del Señor. Sé estar pobre en el nombre del Señor. Sé estar hambriento en el nombre del Señor. Todo lo puedo, incluso no tener. Tan puedo todo en Él que incluso puedo el no poder hacer cosas. También puedo eso, puedo soportar eso porque estoy en Él, porque Él tendrá sus razones para permitirme semejante sufrimiento. Pero de repente hay quienes usan así como su propio ego. Tengamos cuidado. Luchar por Él significa no luchar en nuestras fuerzas, sino en las suyas.
Nosotros somos débiles, Él es fuerte. Luchar por Él significa que enfrentemos la vida con la confianza y la seguridad de que en Él tenemos la victoria. Después de todo lo que ha hecho para salvarnos, ¿no hará cualquier cosa para sacarnos adelante? Insisto, luchar por Él significa que enfrentemos la vida con la confianza y la seguridad de que ya tenemos la victoria. Porque oiga, los cristianos no luchamos, no hacemos lo que hacemos para ver si ganamos. No. Nos esforzamos y le entramos porque ya ganamos. No es a ver si en una de estas si gano. Chanza y tal vez gane. No. Ya gané. Solo peleo y lucho para demostrar la realidad. ¿No dice la Escritura? Bueno, leo la siguiente y explico eso. Luchar por Él significa que aún en los fracasos tiene un propósito en sus planes Él para nosotros. Lo leí mal. Luchar por Él significa que aún los fracasos tienen un propósito en sus planes. En medio de las pruebas nos perfecciona y nos da mejores oportunidades. Usted y yo este año, pues fracasamos, ¿no? En algunas cosas. Fracasamos. Hubo cosas que no logramos. Y usted dice, bueno, pero todavía no se acaba el año. Pues sí, pero para cómo van las cosas y con el reglamento de tránsito nuevo, quién sabe si lo logremos. Pero aún los fracasos tienen propósito. Y luchar por Él entonces significa que seamos más que vencedores. ¿Se acuerda? Hace unos meses, o un año, no sé cuánto, prediqué sobre ese pasaje que habla de que somos más que vencedores. ¿Qué es ser más que vencedor? Voy a decir hoy una cosa más que significa ser más que vencedor. Porque, ¿qué es ser más que vencedor? Llegué en primer lugar. Soy vencedor, ¿verdad? Soy vencedor. El que llega en primer lugar es vencedor, ¿no es cierto? ¿Y qué es ser más que vencedor? O sea, ¿cómo puedo llegar antes que el primer lugar? O sea, ¿qué es ser más que vencedor? Apliqué para un trabajo, había 5,000 postulantes y me dieron el trabajo a mí. Soy vencedor. No más que vencedor, pero más que vencedor, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo ser más que vencedor? Me inscribí para un puesto público, para presidente municipal o diputado, que sí, y gané. ¿Qué soy? Vencedor. Pero el texto dice que somos más que vencedores. ¿Cómo se puede ser más que vencedor? Le digo, ¿cómo? Antes de competir ya lo soy. Es más que vencedor aquel que antes de competir ya sabe que tiene la victoria en Cristo. Sabe que independientemente del resultado, 5-0, o lo que sea el marcador, si llegó primero o alguien llegó primero que él es vencedor. Porque no depende del resultado de las cosas, depende de la gracia de Dios que lo ha hecho vencedor. Me parece que ser más que vencedor es eso, es entender que lo soy aún antes de experimentar la lucha. Por eso, queridos hermanos, luchemos por Él y seamos más que vencedores. ¿Cuál es nuestra clave? Letra B, busquémosle. Letra E, encontrémosle. Letra L, luchemos por Él. ¿Qué letra sigue? Enseñemos de Él. Enseñemos a leer. Miren lo que dice el pasaje. Más adelante, ¿lo leen conmigo? Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. No guardaron su experiencia para sí mismos, la compartieron con todos los que le rodeaban. A la misma María y a José lo sorprendieron con el testimonio que dieron. José y María mismos se sorprendieron de lo que los pastores decían. Y a juzgar por el relato, no solo lo compartieron en esa ocasión, sino que compartirla, la experiencia, se convirtió en su vida diaria. Se fueron de ahí llenos de gozo, compartiendo lo que habían visto y oído. Y cómo no, si habían tenido una experiencia maravillosa que les cambió la vida para siempre. De acuerdo con la redacción del pasaje, aquel grupo de pastores se convirtió en una comisión de publicidad del evento. Fueron la comisión de publicidad del evento. No hizo falta radio, ni prensa, ni panfletos, ni nada. Con los pastores tuvieron. Salieron para cada quien a sus aldeas respectivas, compartiendo lo que había pasado. Es muy probable incluso que Lucas tenga los detalles precisos del evento, a causa de que uno de esos pastores se lo contó, si no, ¿de dónde lo sacó él? Usted y yo sabemos que Lucas no es uno de los apóstoles. Lucas no es uno de los apóstoles. ¿De dónde sacó él las historias? Y es el que más nos cuenta acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo supo todo eso? Seguramente entrevistó a María. Él dice en su evangelio:
Después de todo esto le dice a Teófilo, me ha parecido a mí también, después de investigar diligentemente, dice su evangelio, versículos 1, 2 y 3 del capítulo 1, después de investigar diligentemente me ha parecido también a mí ponértelo por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas es un investigador. Y en el libro de los Hechos se cuenta que en alguna ocasión estaban los apóstoles y María. Y el que escribe el libro de los Hechos, el Lucas. Así que nos hace suponer que Lucas estaba ahí. Y ahí estaba María. ¿Qué creen que hizo Lucas cuando vio a la mamá de aquel de quien iba a hablar en su evangelio? ¿Qué hizo Lucas? ¿Qué haría un investigador? La entrevista, ¿no? María, ¿me da un tiempo? Por eso lo he compartido ya. Por eso es tan interesante que este pasaje dice, y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Usted no puede decir eso de otra persona, a menos que esa persona se lo haya dicho. Usted no puede decir, y fulano de tal guardaba todo en su corazón. ¿Y usted cómo sabe? Porque esa persona le dijo. Cuando usted le preguntó, ¿y usted qué hacía, María? Seguramente ella dijo, yo guardaba todo eso en mi corazón. ¿Verdad? No lo hizo así porque era tinta, ¿verdad? Y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Por eso aparece eso ahí. Pero nos hace pensar esta misma reflexión, que seguramente Lucas se topó con uno de esos pastores. ¿Usted estuvo ahí, hermano? Sí, yo estuve ahí. A ver, cuénteme. Y le cuenta los detalles. Y por eso se nos cuenta, si no, ¿cómo lo supo Lucas? Ahora bien, ¿qué significa que enseñemos de él? Porque ya está claro que estos pastores enseñaron de él. ¿Qué significa? Les propongo lo siguiente. Significa que hagamos patente nuestra fe. Que se sepan, que todos sepan que somos seguidores de Jesús. Significa que hagamos patente nuestra fe. Discúlpenme, pero hay cristianos que les da vergüenza que se sepa que son cristianos. Hay algunos que ni siquiera oran a la hora de los alimentos ahí en su trabajo o en un restaurante porque tienen vergüenza que los vean orando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay quien hasta dice de repente, oramos pero con los ojos abiertos, sale para que no se den cuenta. Pues no ores, Dios te dirá, si no quieres agradecer, no agradezcas. Cómete eso que te di, ya no me digas nada. Si te avergüenzas de mí. Hay jóvenes que les da miedo que sepan que son cristianos en la escuela. Significa que no nos avergoncemos de ser cristianos y asistentes a una comunidad de fe. Sí, asisto a una iglesia. ¿Cuál problema? Que nuestro cristianismo se note en nuestras nuevas costumbres, nuestra nueva forma de hablar y de relacionarnos. Significa que reconozcamos delante de los que nos rodean que todo lo bueno de nuestra vida viene de Él. Que nos distingamos y seamos contraste en medio de los que presumen de sus logros personales, reconociendo que lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos, lo debemos a Él. Significa que hablemos de las cosas que ha hecho en nuestra vida, que contemos los milagros que ha hecho en nuestra propia vida, no en la vida de otros solamente, sino en nuestra propia vida. No hay problema en compartir los milagros que ha hecho Dios en otras vidas, eso hacemos cuando leemos la Biblia, pero es magnífico que compartamos lo que ha hecho en nuestra propia vida. Es decir, que demos testimonio de su gracia, y significa que ayudemos a otros a encontrarse con Él. Esta es nuestra misión en la tierra, que ayudemos a otros a encontrarse con Él. Así que enseñemos de Él todo el tiempo. ¿Cuál es la clave, hermanos? Belén. Letra B, busquémosle. Letra E, encontrémosle. Letra L, luchemos por Él. Letra E, enseñemos de Él. ¿Qué letra sigue? N, Belén. No dejemos de gozar y adorar. No dejemos de gozar y adorar. Leen conmigo la otra parte del pasaje. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ya dijimos que su vida fue transformada a partir de aquella experiencia. Y el pasaje nos dice además que a partir de ese momento experimentaron el gozo de la adoración. Adoraron con gozo. Hermanos, en medio de la desesperanza, la desolación y la crisis de aquella época, porque había crisis en aquella época, eran un pueblo gobernado por otro pueblo. Había pobreza, había desesperanza, aquello del que el Mesías iba a venir, ya se les había hecho muy largo que no venía. Para colmo, un censo injusto, una política de opresión contra ellos. Había problemas en aquella época, como en la nuestra. Y el pasaje nos dice que a partir de ese momento experimentaron el gozo de la adoración. En medio de la crisis experimentaron el gozo de la adoración. En medio de la desesperanza, la desolación y la crisis de aquella época, este grupo de pastores, y al parecer también los que le escucharon, pudieron experimentar el gozo de la adoración a Dios. Este es sin duda, hermanos, el testimonio más importante que puede dar un cristiano.
su vida de gozo y adoración. Les digo una cosa, a la gente del mundo no le impacta tanto que no fumemos, no le impacta tanto que no nos emborrachemos, no le impacta tanto que no digamos palabrotas, ni se da cuenta si decimos o no decimos. ¿Sabe qué le impacta a la gente del mundo, de un cristiano? Que sea feliz y que su vida tenga propósito aún en medio del despropósito y la desesperanza que hay en el momento. Por eso cuando usted y yo estamos con otras personas y todo el mundo renegando de esto y de aquello, y usted y yo salimos con una palabra de esperanza, sí, compadre, pero mire, Dios nos puede ayudar, pues quedamos adelante, luchemos. Eso impacta a la gente del mundo. Eso impactó a la sociedad de aquella época, de estos pastores que salieron compartiendo con gozo su esperanza. Podemos decir que una vida infeliz, una experiencia de amargura, desesperanza y envidia por otros, no solo es de mal testimonio, es pecado. El texto más citado por mí es Juan 10:10, como dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Ese pasaje nos sitúa en una condición muy importante. Ser feliz no solamente es posible, es mi obligación. No solamente es posible, es lo que Dios quiere para mi vida. Pero resulta que ando dando mal testimonio con mis amarguras y mis infelicidades. Los cristianos hemos experimentado algo y se nos ha anunciado un plan del que ahora somos parte. Así que podemos ser felices, podemos superar la amargura, podemos vivir a plenitud. En pocas palabras, podemos ser obedientes y vivir una vida en abundancia. ¿Pero qué significa eso? La enseñanza es: no dejemos de gozar y adorar. ¿Qué es eso? Les propongo lo siguiente: significa que seamos felices y se nos note. Aún en medio de las pruebas, que seamos felices y se nos note. ¿Eres feliz? Sí, mucho. Pues díselo a tu cara, dicen por ahí, ¿verdad? Pues díselo a tu estado de ánimo. Significa que seamos felices y se nos note, aún en medio de las pruebas. Significa que experimentemos satisfacción, confiando en los planes de Dios para nuestra vida. Oiga, no nos conformemos con infelicidad, no nos conformemos con un matrimonio del cocol. Cocol significa de perros y gatos, de infelicidad, de amargura, de resignación, más que de plenitud, de amor, de resignación. Porque hay gente que después de 40 años no es que ya se amaron y ya se perdonaron, no, se resignaron. Ya esta bruja no va a cambiar nunca, ¿qué vamos a hacer? Este ogro así es igual de sopenco, ¿qué va a pasar? Ya ni me lo aguanto. Me resigno, no lo aguanto, me resigno. No nos conformemos con eso. Se puede vivir en satisfacción, confiando en los planes de Dios para nuestra vida. Significa que tengamos un corazón agradecido. Es la base de la felicidad, un corazón agradecido. La base de la felicidad. Significa que contagiemos a otros del gozo de vivir y no nos dejemos contagiar de la tristeza a causa de las crisis. Porque en este mundo hay crisis y la gente habla de pestes, de lo que está pasando en el mundo. Yo he mencionado ya en varias ocasiones lo del reglamento de tránsito, porque se ha hecho todo, hay memes por donde quiera sobre el reglamento de tránsito. No es cierto, porque se ha hecho una carga el reglamento de tránsito. Si analizamos el reglamento de tránsito en otros países como Estados Unidos, esas reglas están vigentes hace años, hace un montón de tiempo. Que nosotros nos las hayan puesto es normal en otros países, pero nos sentimos así, ¿qué? Ahora está prohibido manejar, dicen algunos. Sí, sé que por causa de nuestra cultura y otras cosas nos causa mucho malestar, pero hay manifestaciones de dolor y tristeza por donde quiera. Pero significa que nosotros no nos dejemos contagiar de eso, sino que contagiemos más bien con nuestra alegría y nuestra razón de vivir. Aunque la celebración de la Navidad ya haya pasado, no dejemos de gozar y adorar al Señor. Entonces, hermanos míos, ¿cuál es la clave? Belén. Letra B, busquémosle. Letra E, encontrémosle. Letra L, luchemos por Él. Letra E, enseñemos de Él. Letra N, no dejemos de gozar y adorar. Y acuérdense que en cada punto dije unas cosas que significa eso. Porque usted va y le dice a su compadre, no, busquémosle. Y el compadre, sí, busquémosle. Pero no, Pérez, explíquele qué significa eso. Porque tiene elementos prácticos. Pero para finalizar, déjeme hacer una exhortación. Busquémosle, encontrémosle, luchemos por Él, enseñemos de Él y no dejemos de gozar la vida y adorarle a Él. Es el desafío Belén
Le llamamos así a esto, Desafío Belén. Con estas cosas, busquémosle, encontrémosle, luchemos por Él, enseñemos de Él y no dejemos de gozar la vida, de adorar a Él. Para la exhortación que quiero compartir, necesito leerles un poema muy particular de Alberto Cortés, un cantautor argentino, que compuso un poema al vino. Al vino, échate otra copa, compadre. Pero me sirve para ilustrar algo que quiero compartirles. El poema no lo voy a decir todo porque, no lo voy a leer todo porque hay una parte que quité porque está muy extenso, con esto tenía para lo que quiero ilustrar. Pero él dice así: sí, Señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre un palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba y entonces vuelve la pena a hacer silencio del alma. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos como por arte de magia. Y entonces son bravucones hasta que el vino se acaba, pues del matón al cobarde solo media la resaca. Cambia el prima de las cosas cuando más les hace falta a los que llevan sus culpas como una cruz en la espalda. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma. Que nunca le tiemble el pulso cuando pulsa una guitarra, que no le falta un amigo ni noches para gastarlas. Que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara, que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Independientemente de usted cómo usa el vino, si lo usa o no lo usa, si lo condena como algo del diablo, lo que sea, o lo usa de vez en cuando, sin emborracharse, por supuesto, porque es lo que la Biblia condena. Independientemente de cómo opine usted del vino, me parece que este poema ilustra claramente cómo enfrentamos los seres humanos los días de fiesta. De hecho, podríamos cambiarle los días de alegría, las razones para celebrar. De hecho, podríamos cambiarle, en lugar de decir vino, podríamos decir, el café puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que pudren por dentro. Podemos decir eso, porque de repente el cristiano es en la cafetería donde le sale lo macho, y donde habla, y donde vocifera contra ciertas cosas, cuando está con sus cuates, y se queja de la iglesia, y de los pastores, y de los adultos, y de papá o de mamá. Podemos decir, una hamburguesa puede sacar cosas que el hombre se calla. Porque de repente el joven se va de su casa, se va ahí a una hamburguesería y se junta con sus amigos y ahí le surge. No es capaz de hablar con su papá y decirle, papá, mira, quiero hablar contigo esto, por favor. No, pero allá con sus amigos sí vocifera de su padre y no sé qué. Creo, insisto, que podríamos, en lugar de vino, hablar de un refresco, un café. Porque algunos utilizan un tiempo de cafetería o un restaurante para decir sandeces. Podríamos incluso, en lugar de vino, hablar de las posadas. Las posadas pueden sacar cosas que el hombre se calla. Las fiestas, el antro puede sacar cosas que el hombre se calla. Porque de repente usamos días de fiesta, momentos de fiesta, para convertirnos en alguien más y hacer tonterías. Es triste, pero algunos terminan la Navidad con una tremenda cruda, una resaca espantosa, física, algunos, y otros, una tremenda resaca moral, que no se cura con nada, y algunos con las dos cosas incluso. Para algunos, los tiempos de fiesta son oportunidades para evadirse, para soñar, aunque al regresar a la realidad, la cosa sea más terrible que antes. Por eso les propongo, después de esta celebración, ¿qué sigue? ¿Se acuerdan las 5 cosas? B, busquémosle. E, encontrémosle. L, luchemos por Él. E, enseñemos de Él. N, no dejemos de gozar y adorar. Usted y yo no tenemos que vivir de esa manera que acabo de describir. Usted y yo tenemos el maravilloso privilegio de buscarle, encontrarle, luchar por Él, enseñar de Él y no dejar de gozar la vida y adorarle a Él. Digamos como los pastores, díganlo conmigo por favor, como dijeron ellos, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y les propongo, hermanos míos, aprovechemos la luz
que debe ser encontrada. Hemos hablado de la luz todo este año y durante este tiempo de Adviento hemos hablado de la luz que debe ser vista, la luz que debe ser escuchada, ahora la luz que debe ser encontrada. Acuérdense, la clave es Belén. Si alguien te pregunta, porque como si esto fuera escuela, ¿qué te preguntan cuando regresas de la escuela a tu casa? ¿Qué te pregunta tu papá, tu mamá? ¿Qué aprendiste en la escuela? Dicen que un niño un día le dijo al maestro, maestro, ¿qué me enseñó hoy? Pues Pepito, muchas cosas, pero ¿por qué quieres saber? Porque eso me van a preguntar en la casa y ya me aburrieron con esa pregunta. Entonces, explíqueme, ¿qué aprendí hoy? Así, si alguien te pregunta, ¿qué aprendiste en el sermón? Dile, Belén. Aprendí la clave Belén. ¿Me la puedes explicar? Sí, pero también puedes verlo en internet. Dígale, estará en internet este sermón para todos. Pero también puedes decirle, búscale y explicarle qué significa. Encuéntrale y explícale qué significa. Lucha por él y explícale qué significa. Enseña de él y explícale qué significa. Y no dejes de adorarle con gozo y explicarle qué significa. Hermanos míos, ¿qué sigue? Belén. Esa es la clave. Sigue Belén. Señor Santo, gracias te doy. Gracias te damos porque estás con nosotros. Porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra, reconocer las cosas importantes de la vida y reconocer qué debemos hacer, Señor, después de esta celebración en la que todos hemos estado inmersos y hay euforia en la ciudad y fiestas y alegría y trajín por todas partes. Pero ahora, Señor, seguimos la vida y queremos, como dice tu palabra, Señor, buscarte, encontrarte, luchar por ti, enseñar de ti, nunca jamás dejar de adorarte y ser felices a plenitud en tu presencia. Señor, te pido que nos bendigas a mis hermanos y a mí, que nos permitas vivir de esta manera. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez alguien aquí le quiere decir al Señor, Señor, necesito encontrarte. Acepto, reconozco que nunca te he dejado entrar a mi corazón para que nazcas en él y para que me des vida eterna. Pero hoy reconozco que te necesito. Que necesito experimentarte no como una enseñanza religiosa, sino como una realidad en mi vida. Ven, Señor, y hazme nacer de nuevo. ¿Hay alguien que necesita decirle al Señor eso y lo quiere hacer ahora? ¿Quiere entregarle su vida a Jesucristo? Hable con Él y si está decidiendo eso, levante su mano en su lugar, déjeme orar por usted. ¿Hay alguien que toma esta decisión? Dios le bendiga, le felicito de todo corazón. Dios le bendiga, le felicito de todo corazón. Hable ahí con el Señor Jesucristo y dígale, Dios te bendiga, pequeño, Dios le bendiga, señora, Dios le bendiga, joven, le felicito, Dios le bendiga, le felicito. Dios les bendiga ahí en su corazón. Puede bajar su mano, díganle al Señor, Señor, ven a mi ser, y Él lo hará. Dígale, si hay lugar para ti en mi corazón, aunque no hubo lugar para ti en el mesón, si hay lugar para ti en mi corazón. Y a usted, hermano, usted y yo ya le hemos recibido, pero usted y yo podemos decirle al Señor, Señor, quiero vivirte hasta que se me note. Quiero, como esos pastores, Señor, mantener el gozo y la adoración hasta que otros lo noten. Lléname de tu presencia, Señor, y permítame vivir de esa manera. Dígaselo ahí en su corazón, hermano, por favor. Le exhorto en el Señor. Y si así lo está decidiendo, levante su mano y déjeme orar por usted. Dios les bendiga. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y a mis nuevos hermanos. Y bendícenos, Dios, y permítenos vivir esta clave Belén que hemos llamado así, Señor, esta enseñanza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus